Apocalipsis, capítulo número 3. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo desde el versículo 15 en adelante. Quiero que leamos todos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Diga, tibio. Luego dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Tremenda palabra la que acabamos de leer, ¿cierto que sí? Quiero que allí donde está, diga conmigo, Señor, háblame, que tu siervo oye. Hoy hablaremos sobre el quinto de los 7 síntomas de malestar espiritual. Hemos hablado de sueño espiritual, hemos hablado de pesadez espiritual, hemos hablado de conformismo espiritual, hemos hablado de frialdad espiritual, y como lo dijimos desde el principio, cada vez va hacia abajo, es una escalera descendente. Y uno diría, ¿y qué peor que la frialdad? Ahora vemos que hay algo peor que la frialdad llamado, diga, tibieza espiritual. Así que dando gloria a Dios, tome asiento un momento. Aleluya, gloria a Dios. Quiero hablar en el nombre de Cristo Jesús sobre este quinto síntoma de malestar espiritual llamado tibieza espiritual. Y algo que me ha impactado en esta escritura de Apocalipsis capítulo número 3 es que este mensaje en particular, donde se hace una referencia a un tipo de tibieza espiritual y donde incluso la misma voz, el mismo mensaje divino le dice, ojalá fuese frío. Tremendo eso, ojalá fueses frío o caliente, pero dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y hemos hablado ya de lo severo que es estar en frialdad espiritual. Pero cuando el texto sagrado dice que ojalá fuese frío, es porque la situación de la tibieza es todavía más desagradable y despreciable ante la presencia del Señor. Tanto que el texto sagrado dice que es un vomitivo. Algo que le produce vómito, abominación a la presencia de Dios. Entonces estamos hablando de algo delicado. Dígale al que está a su lado, el tema de hoy es un tema delicado. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor en esta mañana? Así que, mis amados, vamos a empezar dando una breve definición práctica sobre lo que es tibieza espiritual. Y luego de esto, entonces sí, estaremos con la ayuda del Señor Jesucristo desarrollando este mensaje bajo el mismo parámetro que hemos tratado cada uno de ellos. Todos los síntomas tienen, diga conmigo, causas, efectos, indicaciones. Otra vez, causas, efectos, indicaciones. Todos ellos tienen lo mismo, no vienen de gratis, todos tienen una causa, todos producen un efecto que es cada vez más devastador y también tienen unas indicaciones para poder contrarrestar. Ahora, cuando hablamos de tibieza espiritual, el término tibieza se puede observar desde diferentes ópticas o perspectivas y se puede analizar desde muchos ángulos, y en este mensaje realmente es solamente como una condensación, algo más bien práctico de lo que pudiéramos tratar sobre lo que es tibieza espiritual. Número uno, cuando se habla de tibieza, la mejor manera de definirlo es mediocridad. Diga mediocridad.
En otras palabras, tibieza espiritual es estar en un estado intermedio. Tibieza espiritual es estar a medias. Tibieza espiritual es quedarnos a mitad del camino. Tibieza espiritual es quedarnos a mitad de crecimiento. Tibieza espiritual es un quedarse estancado a mitad del proceso de restauración. Tibieza espiritual es realmente mediocridad. Diga mediocridad. Ahora, por otro lado, cuando observamos aquí en la escritura en Apocalipsis capítulo 3, hay algo interesante, y es que el mensaje particularmente se lo dirige a una iglesia llamada Laodicea. Y Laodicea es una iglesia que realmente entró en ese estado de tibieza espiritual por varias razones, incluso unas razones simbólicas en cuanto al significado de su nombre, pero también prácticos, y eso lo vemos en un momento, porque realmente todo eso tiene que ver directamente con la tibieza espiritual en la que mucha gente, muchos creyentes han caído alrededor del mundo. Diga conmigo: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Aleluya. Ahora, hay algunas causas, y como hay mucha tela por recortar también aquí, quiero ir así avanzando al respecto. Hay algunas causas fundamentales por las cuales llega el creyente a caer en tibieza espiritual. Una de las causas más devastadoras de la tibieza espiritual es lo que se le puede llamar presunción. La presunción, como a usted leyó allí, ahí en el texto, dice la Biblia que a Laodicea, la iglesia, se le dice literalmente: ustedes ojalá fuesen fríos o calientes, pero por cuanto son tibios y no fríos ni calientes, dice, te vomitaré de mi boca. Y luego dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Diga conmigo, lo dice la palabra de Dios. Esto no es un insulto, esto es una verdad del estado espiritual en el que cae un tibio. Algo tremendo aquí es que el Señor Jesús, a través de esta revelación, porque acuérdense que Apocalipsis significa quitar el velo, y es la revelación de Jesucristo, es decir, Él viene y revela, Él muestra. Y entre las tantas cosas que muestra es que el estado de presunción espiritual es la primer causa, la primera razón por la cual una persona puede caer en tibieza espiritual. Así que, amados, usted le dijo, examíname, oh Dios. Y si usted le dijo conmigo, examíname, oh Dios, qué bueno que nos podamos examinar y decirle al Señor, Señor, no permitas que yo caiga en tibieza espiritual. Por favor, guárdame de ese nivel tan espantoso y abominable delante de Dios. Mire una cosa, la presunción es creer que se tiene algo cuando no se tiene nada. Presunción en el sentido espiritual aquí que aparece es cuando una persona cree que ya lo que tiene es suficiente y no necesita más. Es decir, creer que su relación con Dios llegó a un tope, llegó a un límite tal donde usted ya es lo suficientemente espiritual, lo suficientemente ungido. Algunos creen ya ayuné suficiente. Hay gente que dice, pero es que yo era el que más ayunaba, el que más oraba, el que más evangelizaba. Ahora que lo hagan otros. Eso es llegar a un nivel de tibieza espiritual. Ah, sí, lo que hiciste en el pasado, pero quedó en el pasado, y ahora en el presente. Cuando dice presunción, aquella iglesia de la Odisea decía claramente que ellos en algún momento, dice, yo conozco tus obras. Ellos hacían obras, pero el Señor las catalogaba como obras
tibias, ni siquiera frías, ni siquiera calientes, sino en un estado mediocre, en un estado a medias, en un estado de mediocridad. Y el texto sagrado muestra que ellos llegaron a creer que tenían suficiente, porque dijeron: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y llegar a pensar eso es algo sumamente peligroso en Dios. La Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que siempre se consideran necesitados de Dios. Hermanos, si ayer el culto estuvo bueno, si la semana pasada estuvo bueno, si el evento estuvo bueno, si la vigilia estuvo buena, si la presencia de Dios en un pasado fue grande sobre ti, cuando alguien es pobre en espíritu, dice: todavía hay más en Dios, así que quiero más, quiero más, quiero más. El tibio, en cambio, se conforma con experiencias del pasado. El tibio llega al nivel de decir: pero si yo era el que más danzaba y hablaba en lenguas allá en los años 70, en los 80. Y ahora hay gente que a veces le dicen a uno: pero en aquella iglesia yo era el gran evangelista, la gran evangelista, el que llevó muchas almas. Y ahora, ¿acaso Dios dijo que nosotros debemos ganar almas solamente hasta cierto tiempo, hasta cierto momento? ¿O nuestra misión debe ser cumplida hasta el último día de vida aquí en la tierra? Mis amados hermanos, la tibieza espiritual es tan espantosa, porque cuando alguien es tibio, se mira a sí mismo como si ya hubiera llegado a un tope. Se mira a sí mismo como suficiente. Se mira a sí mismo como que ya no hace falta más. Pero el pobre en espíritu, al contrario del tibio, está diciendo: no, yo al contrario sigo sintiéndome necesitado de Dios. Y es por esa misma razón que el que se considera necesitado de Dios, no importa cuántos cultos haya asistido, no importa cuántos años lleve en la iglesia, no importa cuántas horas lleve en el camino, ni meses, ni días, no, él siempre quiere más y más y más de Cristo. Y quiere más de su poder, como dice el himno por allí. Alguien que en esta mañana necesite más de Dios, que alabe el nombre del Señor y que diga: Señor, yo quiero más de ti. Damos gloria a Dios por las experiencias del pasado. Pero ¿qué si yo me quedo conforme en el pasado? Damos gracias a Dios porque en mi caso tuve el privilegio a la edad de 10 años, hace ya unos 23 años, de haber sido sumergido, sepultado en agua, bautizado en el nombre de Jesucristo. Y ese día, al salir de las aguas, hablar en nuevas lenguas según el Espíritu me daba que hablase. Y el bautismo en agua también se convirtió en bautismo en fuego por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero hermano, esa experiencia estuvo maravillosa. Pero con el tiempo empecé a tener experiencias superiores. Cantar en lenguas, interpretar lenguas, adorar en el Espíritu, cántico nuevo, empezar a profundizar, como predicábamos el domingo pasado, avanzar en el río de Dios, sumergirnos en el río de Dios, no quedarme por las orillitas. Querida hermana, tú caes, querido hermano, tú caes en un estado de tibieza espiritual cuando te conformas con la primera vez allá en la convención del año tal que recibiste el Espíritu Santo y no has hecho nada por avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Es nuestro deber, lo decíamos en uno de los mensajes, el fuego lo encendía Dios, pero la leña la tenía que meter el sacerdote cada mañana. Y en esta mañana Dios nos está haciendo un desafío. ¿Cuántos estamos recibiendo este desafío para nosotros? ¿Cuántos están diciendo: uy, esta palabra era buena para la hermana que no vino? Pero ¿cuántos estamos diciendo: esta era la palabra que yo necesitaba? Yo soy el que necesita oír esto esta mañana. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria y dígale: Señor, ayúdame a tener un oído abierto y sensible para ti. Así que Apocalipsis 3:15 nos muestra y dice claramente el estado
efectivamente de un tibio. Lo otro que podemos destacar es que el mensaje de Apocalipsis fue dado a la iglesia de Laodicea. Diga, Laodicea. Esa palabra, Laodicea, viene de dos palabras griegas, laos y dike. Y la palabra laos dike, que conforma Laodicea, significa pueblo o muchedumbre. La primera palabra, laos, pueblo, muchedumbre. Pero la palabra dike significa derechos. Se ha traducido perfectamente la palabra Laodicea como derechos de la muchedumbre o derechos humanos. Literalmente quiere decir el pueblo manda o también el pueblo gobierna. Y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de la tibieza? Pues tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque en el cristianismo bíblico esto no se maneja por democracia. El asunto doctrinal no se maneja por democracia, sino por teocracia. Por ejemplo, habrán algunas doctrinas que a la mayoría de gente cuando se la predican dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Pero hay otras que dejan en un profundo silencio porque pegan directo en el corazón. Y es allí cuando viene el humanismo. No confunda humanitarismo con humanismo. El humanitarismo es bíblico. Dios nos enseña, hay leyes humanitarias, amar a los necesitados, a las viudas, a los extranjeros, ayudar, respetarnos, amarlos los unos a los otros. Pero el humanismo, desde la filosofía y luego mezclada con el, entre comillas, cristianismo humanista, viene a dar como resultado de la misma iglesia de la Odisea, donde las doctrinas no eran decididas por el fundamento de apóstoles, de profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, sino que eran decididas por la muchedumbre. Eran decididas porque la gente mandaba, por el que el pueblo gobernaba. Ellos hacían primar los supuestos derechos humanos, los supuestos derechos del hombre, por encima de la autoridad de Dios. Entre los supuestos derechos humanos, hoy en día se habla de la libertad. Pero esa libertad ha sido confundida con libertinaje realmente. Y ese libertinaje te dice, tengo derechos humanos, y como tengo derechos humanos, yo decido si asesino a mi hijo o no lo asesino, porque al fin y al cabo no es un niño. Algunos dicen que un feto humano no es un feto en realidad humano, hasta que no sea alguien que haya salido del vientre. Por eso hay leyes en algunos países donde incluso hasta los primeros días de vida se permite matar al bebé y considerarlo como si fuera un aborto realmente. Algo despenalizado, algo ilegal. Algo legal por el hombre, pero ilegal delante de Dios. Y cuando empiezan los derechos humanos a primar por encima de la autoridad de Dios, entonces es cuando llega la tibieza espiritual. Y le voy a poner solo un ejemplo. Cuando Erasmo de Rotterdam, en algunos años en el pasado, uno de los famosos teólogos humanistas, analizó la doctrina del divorcio y de recasamiento y de segundas nupcias, él con su ideología humanista fue el que creó la ideología del inocente de un divorcio, de la parte inocente del divorcio. Y él decía en su ideología que los inocentes del divorcio, solo el inocente se podía volver a casar, el culpable no. Por ejemplo, ellos decían, si yo estoy casado y mi esposa me es infiel, yo soy inocente, así que yo me puedo divorciar y yo sí me puedo volver a casar. Ella no, porque ella fue la culpable del divorcio. Y bajo ese criterio fue que surgió la doctrina del humanismo, que es cuando por encima de lo que está estipulado en la palabra de Dios se favorece al hombre y se dice, pobrecito, se considera más al hombre que a las normas de Dios. Y ahí es donde surgió esas ideologías en cualquier religión, en cualquier doctrina, en cualquier secta donde se favorece al hombre. Y es por eso que el hombre hoy en día quiere apoderarse de lo que se ha llamado derechos humanos, pero no en el sentido de una libertad sana, sino en el sentido de un libertinaje. El problema es que eso se quiere meter en la iglesia del Señor.
Y cuando hablamos de esto, de allí surgió el tema de divorcio y segundas nupcias. Por un hombre que vino a considerar por encima de sus, es decir, él vino a considerar sus pensamientos para favorecer al hombre por encima de las normas de Dios. Claramente dice 1 Corintios 7, 10 al 11, que a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Diga conmigo, lo dice la palabra de Dios. Pero el punto clave aquí es que en el humanismo se empezaron a meter una cantidad de ideas raras. En el humanismo luego empezaron a crear la creencia de que existe un purgatorio. En el humanismo empezaron a decir, bueno, bueno, el infierno no lo podían negar, el cielo no lo podían negar. Tuvieron que inventar un estado intermedio, eso es tibieza, eso es mediocridad, para decir, con indulgencias, pagando, vas a poder salir del purgatorio que ni existe. Hay gente que con el humanismo ha empezado a creer una cantidad de ideologías 100% diabólicas. Con el humanismo es que están favoreciendo el aborto, con el humanismo están favoreciendo el feminismo, con el humanismo están favoreciendo todo lo que es antidios, antimoral, anticristo y antibiblia. Pero cuando ese humanismo está afuera es una cosa, pero el problema es cuando eso se convierte en teología humanista, entre comillas. Teología, cristianismo. Alguien me preguntaba en estos días que en la universidad le decían, bueno, que defina qué es cristianismo, humanismo, qué es el humanismo cristiano. Y yo le hacía una clara distinción entre el cristianismo humanitario y el cristianismo del humanismo. Lo uno es bíblico, pero lo otro es antibíblico. Así que con el paso de los años eso sucedió. ¿Pero cómo sucedió? Diga conmigo, cuando el pueblo manda. Diga, cuando el pueblo gobierna. Ahí viene la Odisea, derechos del hombre. Cuando el hombre empieza a tener más poder que la Biblia y que la palabra de Dios. Cuando el hombre decide qué acepta y qué no acepta. Cuando el hombre decide qué creencia acepta y qué creencia no acepta. Tanto que hay algunos dentro de ese humanismo que creyeron en la no existencia de un infierno eterno. Empezaron a decir, no, Dios es amor, Dios es bueno. ¿Y cómo va a mandar a sus hijos al infierno toda una eternidad? A sus hijos no, pero a los que no son hijos de Él, sí. Porque no todos son hijos de Dios. En el humanismo, encabezado hoy por el famoso personaje de la pirámide arriba, el Papa, dicen, todos son hijos de Dios. Eso es falso. La Biblia no dice que todos son hijos de Dios. Hay que llegar a ser hijos de Dios. Y cuando el humanismo se empieza a meter en la iglesia a nivel, empieza a permear todos los ambientes políticos, sociales, psicológicos. Estaba diciéndoles en el Instituto Bíblico ayer que hoy en día el asunto es tan delicado que ya revistas y periódicos famosos publican titulares como este. Un titular por allí decía, así en letras grandes: psicóloga fulana de tal dice que la infidelidad es benéfica para el matrimonio. Entonces porque el psicólogo lo dice, entonces hay que hacerlo. Psicología humanista, pero también viene la filosofía humanista y la teología humanista, y todo viene a hacer que el hombre decida qué es bueno y qué no. Y allí es donde caen en la condenación de la palabra de Dios cuando dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Mis amados hermanos, yo sé que estamos hablando de temas delicados, pero desde el principio dijimos que lo que viene es delicado y hay que hablarlo. Y si no se habla en la iglesia, entonces ¿dónde se habla? En la iglesia del Señor se necesita hablar esto. Sí, con amor, sí, pero no confunda amor, no confunda misericordia con humanismo. Porque el humanismo es cuando se habla mucho de amor y mucho de misericordia, pero sin verdad. Pero la Biblia dice con misericordia y verdad.
se corrige el pecado. Y a la gente solo le gusta que le hablen de no, infierno, no, Dios es bueno, el diablo no existe, dicen algunas otras corrientes humanistas. Otros dicen, el pecado no existe. Imagínense a dónde ha llegado esto tan descaradamente. Uno de los predicadores que creía eso decía literalmente desde sus púlpitos, condenando a los predicadores que predicamos contra el pecado y llamar al arrepentimiento y a la santidad, y decía, esos manipuladores que hacen llorar a la gente y que hacen sentir culpable a la gente y que hacen pasar altares, cuando ya Dios, Cristo derramó su sangre, ya los pecados fueron perdonados, así que el pecado no existe. ¿De dónde sacan tanta herejía? De los conceptos humanistas, cuando gobierna el hombre por encima de Dios. Pero damos gracias a Dios que todavía hay una iglesia donde es cierto, hay doctrinas que pegan más fuerte que otras, hay temas que tal vez a usted o a mí nos vienen a sacudir más que a otros. Tal vez uno dice, pero él no lo está viviendo, pero hay otro que sí lo está viviendo, y porque él no quiere ser que el pueblo gobierna, sino que aquí no nos regimos por democracia, sino por teocracia. Si Noé se hubiera basado en democracia, primero se hubiera deprimido, segundo nunca hubiera predicado, porque solamente 8 de por ahí entre 20 y 500 millones de personas, 8. Todo lo que es de Dios no se basa en democracia. La democracia es cuantos más votan a un favor, así esté mal, pues no importa. Si votaron más a favor del aborto, pues lo legalizan. Si votaron más a favor del matrimonio llamado matrimonio de parejas del mismo sexo, cualquier tipo de situación, pues lo aceptan. ¿Por qué? Porque en la democracia sí el hombre gobierna, pero en la teocracia no. Y la teocracia no es momentánea, la teocracia es eterna. Y es por eso que las ideologías evolucionistas, las ideologías de la panspermia, las ideologías ateas deben sacar a Dios de la ecuación. Llámese panspermia, llámese evolucionista, llámese atea. El ateísmo niega, el agnosticismo dice no sé, la panspermia dice no fuimos resultado de la evolución, pero sí venimos de vida extraterrestre, somos hijos de extraterrestre, experimento de extraterrestre. La evolución dice todo fue en una concomitancia de casualidades, se dio como resultado la vida hoy de algo unicelular se convirtió en pluricelular. Es decir, de todas maneras lo único que les interesa es que se cumpla Salmo 14:1 cuando dice el necio en su corazón no hay Dios. Y esto tiene que ver con tibieza espiritual. La tibieza espiritual, solo es por ponerle un ejemplo, llega cuando empezamos a poner en decisión del hombre qué doctrina se acepta y qué doctrina no se acepta. Hermanos, si la doctrina fundamental se basara en lo que el hombre dice y no en lo que los textos sagrados dicen claramente, entonces definitivamente imagínense la cantidad de conceptos que cada uno tenemos y le aplicaríamos, y esto sería una locura. Porque si al uno le gusta el amarillo, al otro le gusta el rojo, y al otro es verde, y al uno el calor, y al otro es frío, y al uno una doctrina y el otro otra. No, gracias a Dios que la verdadera iglesia sigue teniendo una cabeza. La cabeza de esta iglesia no está muerta, la cabeza de esta iglesia está viva. Y es Cristo Jesús, el Rey de la Gloria. Así que esta tibieza de la Odisea vino cuando el texto sagrado se cumple, porque el texto dice: ojalá fuese frío y caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso es que la tibieza es algo tan abominable delante de Dios. Es curioso, pero a algunos les parece que tienen la suficiente autoridad moral para juzgar al Dios de la Biblia, pero no quieren ser juzgados por el Dios de la Biblia. Yo tengo un mensaje que tengo preparado que se llama Jehová-Jesús, contradictorios o el mismo. Es una explicación de todo lo que hay en el Antiguo Testamento, donde algunos han dicho el mayor genocida de la historia, el Dios del Antiguo Testamento. Mató miles en el diluvio, mató en Sodoma y Gomorra, y lo ven como un Dios asesino, pero no entienden que Él no solamente es un Dios de amor,
Él se ha mostrado claramente como un Dios de justicia. Él es un justiciero, y no solo es un justiciero, es el que pone las leyes, y no solo es el que pone las leyes, es el juez del universo, y no solo es el juez, para quienes se acogen a su llamado, Él es el abogado también. Por eso damos gloria al nombre de Jesús. Dele ese aplauso con toda su fuerza en esta hora. Así que, amado, una forma de tibieza surge cuando usted y yo nos creemos los dueños de la última palabra, cuando el que tiene la última palabra es Dios. Usted le muestran por la Biblia que usted está equivocado en algo, usted necesita ser humilde y decir, wow, reconozco, no lo había visto así. Pero cuando alguien cree que es el dueño de la última palabra y no entiende que la palabra de Dios es la autoridad, y no nosotros la autoridad de ella, sino ella nuestra autoridad, entonces nosotros no caeremos en este estado de decir, yo soy rico, yo ya me las sé todas, me he enriquecido, ya no tengo de ninguna necesidad, a mí nadie me viene a enseñar, ¿por qué otro y por qué este? No, o sea, nosotros debemos seguir bajo ese criterio de humildad, pero al mismo tiempo bajo ese criterio de celo por las cosas de Dios. Así que dice el texto algo interesante, y es que Él le da un consejo que lo veremos al final. Ahora, ¿cuándo viene entonces esta tibieza? Cuando tenemos presunción, número 1. Número 2, cuando nuestros vestidos espirituales se manchan. El texto sagrado en el consejo dice, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. En otras palabras, la tibieza espiritual viene cuando empezamos a tolerar manchas espirituales. Hermano, levante su mano a los que tuvimos el privilegio de ser bautizados un día, que están aquí, que digan aleluya. Yo sé que hay otros que próximamente van a tener una vestidura espiritual nueva. Espiritualmente, cuando uno es bautizado, uno recibe una vestidura espiritual. Y quiero decirle que esa vestidura significa la que es lavada por la sangre de Cristo, la única sangre que no mancha. Pero lo que quiero decirle con esto es que cuando un cristiano empieza a pasar el tiempo y empieza a tolerar cosas que le vienen a manchar, dice la Biblia que el Señor se está preparando una iglesia que sea santa, que sea sin mancha, que sea sin arruga y sin contaminación. La mancha viene de afuera. La contaminación comienza aquí adentro, es decir, lo de adentro, lo profundo. Pero la mancha es cuando usted empieza a contaminarse, contagiarse con las cosas del mundo, con las cosas de afuera. El Salmo dice claramente, bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué bueno que nosotros entendamos que es cierto que nosotros somos una generación especial, que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso debemos portarnos a la altura de esa ciudadanía. Diga, soy ciudadano del cielo. Así que nuestras leyes van por encima de las mismas leyes de los derechos terrenales. Y si no, pregúnteselo a Daniel, pregúnteselo a Pedro, pregúnteselo a Juan, pregúnteselo a Sadrach, Mesach y Abednego. Ah, no, es que la ley dice, el gobierno dice, la autoridad máxima dice que hay que doblarse ante la estatua de oro en Daniel 4. Estos hombres dijeron, no importa quién lo diga, nosotros no nos vamos a doblar ante esa imagen, porque sabemos ante quién se van a doblar nuestras rodillas. Ah, no, es que quien ore, el gobernante máximo y supremo dice que si oran a otro Dios distinto, entonces van a ser lanzados al foso. No importa, con más ganas abro 3 veces al día. Y Daniel se arrodillaba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque nuestras leyes van por encima de las leyes terrenales. Ah, no, es que las leyes le dijeron, señores, les ordenamos que no hablen más en ese nombre. Se los ordenamos. Pedro les dice, señores, qué pena con ustedes, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que
Esto no lo hace alguien que tiene vestidos espirituales manchados, porque el que tiene vestidos espirituales manchados es aquel que se contamina y que se mete y que se mezcla y que se colude con las personas y que hace concomitancia, trabajo en equipo con ellos. No importa lo que ellos digan, no importa lo que ellos piensen, no importa si te llaman retrógrado, anticuado, como quiera que te llamen. Los principios de la palabra de Dios dice claramente: cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y sabe una cosa, históricamente está demostrado que el verdadero cristianismo bíblico no asesina a nadie. Pero el cristianismo humanista asesinó con la Inquisición a muchos, miles, más que Adolfo Hitler, más que Stalin. El cristianismo bíblico, al contrario, ha sido mártir desde la antigüedad. Ahí está Pablo, Jesús mismo, todos los apóstoles. Ayer nos hablaban de Policarpo, de uno de los famosos padres apostólicos, y así sucesivamente. La iglesia aquí en Colombia les predicaban el mensaje de qué haremos con nuestra libertad, como Adán Edom fue el primero en ser puesto en la hoguera por causa del evangelio bíblico. Es que, hermano, hay que ser bien claros. Los que no deciden vivir en tibieza van a convertirse. Escuche, se lo voy a decir así claro. Quienes deciden vivir en tibieza son un vomitivo para la boca de Dios. Pero quienes no deciden vivir en tibieza son un vomitivo para el mundo y para Satanás. Él no los puede soportar tampoco. Dice: esta gente se decidió a vivir caliente, encendido en la presencia de Dios, en todo Él. Ellos no gobiernan, gobierna Él. Eso desprecia el enemigo. Y hermano, cuando usted se mete en la presencia de Dios, eso va a provocar la furia del enemigo. Pero ¿sabe qué sucede? Algunos quieren tener al diablo contento y a Dios enojado. Pero yo prefiero tener a mi Dios contento y al enemigo enojado, porque con Él somos más que vencedores. Lo otro, para ir avanzando, lo otro es que la tibieza llega cuando nuestros ojos espirituales están cegados. Diga cegados. Otra vez diga cegados. El texto dice: te recomiendo que compres, unge tus ojos con colirio para que veas. La tibieza llega cuando están tan cegados que no ven. Viendo no ven, ni oyendo oyen. Y alguien dice: ¿pero a qué se refiere, pastor? Cuando empiezan a tolerar lo que Dios no tolera, cuando empiezan a perdonar lo que Dios no perdona, cuando empiezan a amar lo que Dios no ama, cuando empiezan a consentir lo que Dios no consiente, cuando empiezan a soportar lo que Dios no soporta. Y todo lo que está pasando hoy en el mundo empieza a ser exactamente eso. Hay gente que empieza a tolerar lo que ve, con lo que oye, con lo que habla, con lo que hace y con lo que piensa. Esas 5 áreas, empieza a denotarse su tibieza espiritual. Ve lo que claramente en la Biblia Dios no aprueba, pero lo ve. Se entretiene con eso, dice: ay, por pasar el rato. Oye lo que la Biblia claramente muestra que no debería escuchar. Pero pastores, es un disquito solamente de Julio Jaramillo. Pastor, es solo una cancioncita, pastor, del hermano Daddy Yankee. Pastor, no pasa nada. Empiezan a entrar en tibieza cuando toleran lo que Dios no tolera, cuando empiezan a hablar lo que no deben hablar. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y ahí, cuando están cegados, empiezan a ver las cosas pero de otra manera, porque está demostrado que los ciegos tienen otra perspectiva, es decir, otra capacidad sensorial, porque se despierta otro aspecto para poder tener un contacto y poder percibir de alguna manera, no físicamente con los ojos físicos. Pero lo que estoy diciendo con esto es sencillamente que cuando alguien empieza a estar cegado espiritualmente, empieza fácilmente a entrar en tibieza espiritual. Tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es cuando usted ya no ve lo que Dios ve. El hombre hoy en día, a lo que la Biblia le llama pecado, hoy en día le llaman derechos humanos, le llaman libertades,
minoritarias, etcétera. El asunto es que por encima de la palabra de Dios el hombre quiere imponerse. Pero ¿sabe una cosa? Dios dejó algo que se llama libre albedrío, y es el hombre quien toma la decisión, pero también quien asume las consecuencias. Así que, mis amados hermanos, el estado de tibieza es similar al estado de mediocridad espiritual. El anhelo de Satanás es que el proceso de restauración de nuestra vida espiritual se quede a mitad de camino, se quede a medias, tibio, mediocre, incompleto. El tibio está cumpliendo el mayor deseo de Satanás. Y sabe una cosa, hubo un momento donde los muros de Jerusalén, que estaban construidos hasta la mitad de su altura, según Nehemías 4:6, y escuche lo que dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Diga, la mitad de su altura. Pero ese no era el nivel que Dios quería que tuviesen. Es decir, Dios no los soltó de la esclavitud, de la cautividad, para que vuelvan a restaurar, para que dejen los muros a medias. Pero dice la Biblia que justo cuando llegaron a la mitad de la construcción del muro de Jerusalén, en la época de Nehemías, literalmente dice la Biblia que se desató una oposición tan diabólica, tan terrible. Por eso sucede comúnmente con gente que cuando llegan a Cristo llegan bien avivados, llegan con todo el fuego, con todas las ganas, con todo el anhelo, y cuando empiezan a estancarse, llegan a un nivel medio donde creen que ya lo tienen todo, que ya lo han conseguido, empiezan a mancharse sus vestidos, empiezan a cegarse en sus ojos espirituales, empiezan a contaminar. El cántico antiguo dice: estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. En otras palabras, está hablando de un avanzar espiritual, pero mucha gente se queda en la mitad de ese camino. Quiero decirle que ese no era el nivel que Dios quería que tuviesen. Dios había librado a su pueblo de cautividad para que construyeran el templo, las murallas y las puertas, no solo los muros a la mitad, porque restaurar a Jerusalén era su misión principal. Quiero decirle que cuando usted entra en un proceso de restauración, cuando usted quiere soltarse de tibieza, soltarse de estados mediocres, de síntomas espirituales, cuando todo va hasta la mitad de la construcción espiritual, y cuando en su corazón hay un genuino deseo de avanzar en Dios, siempre aparecerá, diga, oposición. Siempre, cuando usted se mete de lleno, es cuando más oposición va a tener. Por eso la gente no entiende esto. Dice: no entiendo por qué ayuno más, me meto más, me consagro más oposición. Pues es lo normal que debe pasar, porque ya usted está empezando a hacer luz, ya está empezando a brillar, ya está empezando a encenderse, y ese fuego le molesta a las tinieblas. Y claro, no espere que el diablo lo aplauda y los demonios digan: wow, mire cómo se está consagrando. No, al contrario, se van a levantar con ira. Pero mucho cristiano tibio piensa que el enemigo tiene como que aplaudirle porque se consagró a Dios. Y no quieren ataques, no quieren pruebas, no quieren luchas, no quieren dificultades, no quieren aflicciones, quieren que todo esté relajado. La Biblia dice claramente que cuando estuvo a la mitad, en esos tiempos de Nehemías, en la restauración de los muros de Jerusalén, el plan siniestro por medio de entes espirituales del mal que estaban representados allí por Sanbalat, por Tobías, por los árabes, por los amonitas, por los de Asdod, ese ataque siempre consiste en tres cosas. Número uno, intimidar. Número dos, escarnecer. Y número tres, amenazar. Es decir, cuando se levanta gente que va a empezar a predicar contra todo lo que la ideología satánica está predicando hoy, lo primero que va a ocurrir es que te van a intimidar. Te van a intimidar. Van a tratar de hacerte ver que eres minoría, van a tratar de callarte, van a tratar de intimidarte. Lo segundo es que van a burlarse de ti, van a hacer escarnio. Te van a tratar de tonto, te van a tratar de descerebrado, te van a tratar de desesado, de gente que no tienes ni una ápice de inteligencia. Te van a mandar a leer, te van a decir: lea un poco, cuando ellos mismos ni siquiera han leído lo que ellos quieren contradecir. No son expertos en la Biblia, pero quieren contradecir la Biblia. Así que empiezan ellos a tratarte mal, y ese es el plan satánico.
por cualquier lado. Pero por último, cuando la intimidación no funciona, es decir, el mostrarse que están enojados no funciona, cuando la burla no funciona, entonces te van a amenazar. Y la amenaza es de muerte. Y ahí es donde muchos deciden más bien callar. Cuando es amenaza de muerte y son tibios, pues claro, si se mueren tibios se van directo al infierno, se pierde su alma. Y por supuesto que van a callar. Pero ¿qué tal si Pedro hubiera sido tibio en esos momentos? ¿Qué tal si los apóstoles fueran tibios? No, es tiempo de dejar la tibieza espiritual. El crecimiento espiritual va a producir furia en el enemigo. Pero hermano, es tiempo de que veamos que el peor efecto que produce la tibieza es que lleva a quien lo padece a ser un vomitivo para la boca de Dios. Se vuelve algo que le produce abominación. Y repito, así de abominable como es para la boca de Dios el tibio, así de abominable es para el enemigo el que no es tibio, el que está metido en la presencia de Dios. Usted decide, o es abominable para el diablo o es abominable para Dios. Pero yo prefiero ser abominable para los demonios, para el diablo, para el sistema secular, y no para las cosas de Dios. Finalmente, unas indicaciones de cómo superar esa tibieza. Número 1, el texto dice: por tanto yo te aconsejo que de mí, escuche, al que es tibio le dice: tú eres miserable, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuántos dicen amén? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que, mis amados hermanos, el llamado es: busque pureza a través del fuego de la presencia de Dios. Suplique por un nuevo vestido, por una limpieza, por una renovación. Unja sus ojos espirituales a través del aceite de su presencia. Y quiero decirle que cuando usted hace eso, usted va a dejar ese estado de tibieza. Alguien no va a tomar este versículo y decir: ah, no, pero ahí dice que es mejor ser frío, entonces me voy a quedar frío. No, al contrario, ni frío ni tibio. Dios quiere es que tú te metas con todo en su presencia. Que tú te metas ahora más que nunca en su presencia. El frío se va para el infierno, el tibio también. Así que ni lo uno ni lo otro está bien. Quiero decirle, mis amados hermanos, que necesitamos dejar que Dios haga un examen minucioso en nuestro corazón. Allí donde está, levántese, incline su rostro un momento. Yo he transmitido esta palabra de esta manera hoy porque quiero que usted reflexione. Se han hablado varias cosas, y ¿sabe por qué se las hablé? A propósito, ¿para qué? Para que si a usted en este tiempo le empieza a dar miedo, le empieza a dar temor de lo que un sistema quiera imponer sobre qué usted predica y qué no predica, y qué habla y qué no habla, imagínese entonces cuando la amenaza de muerte llegue. Si solo porque te pueden bloquear en Facebook, solo porque te pueden bloquear en YouTube, solo porque te pueden quitar publicaciones, solo porque hay leyes y cosas que te pueden intimidar, ya te da miedo hablar de lo que la Biblia dice. Es decir, a estas personas no les da ni vergüenza ni miedo hablar sobre sus ideologías. ¿Por qué te tiene que dar vergüenza y miedo a ti hablarlas de lo que dice la palabra de Dios? Ellos hacen marchas. A ellos no les da vergüenza salir desnudas a la calle a gritar en favor del aborto y a gritar en favor de toda la corrupción moral. ¿Por qué te tiene que dar vergüenza a ti? Te tiene que dar miedo de predicar lo que la Biblia dice al respecto. Claro está, el cristianismo bíblico, repito, bíblico, apostólico, nunca mandó a matar a ningún homosexual, a ninguna lesbiana, a ningún abortista, a ningún ateo, a ningún agnóstico. Nunca, nunca, nunca. Pero el cristianismo humanista, que está coludido con la Iglesia Católica Romana, ese sí es culpable de todo lo que está pasando hoy.
Y de allí se han agarrado muchos a decir: pero mire, los que hablan de la Biblia mandaron a matar con la Inquisición, mandaron a matar con los tribunales de inquisitorios que hubo aquí en todas estas zonas y aún en otros países. Pero no son los de la Biblia, no se confunda. Porque hoy en día el problema es que a todo el mundo le llaman cristiano. Pero una cosa es cristiano católico, otra cosa es cristiano evangélico, otra cosa es cristiano llamado cristiano, pero que en realidad no lo es. El cristiano católico no es el cristianismo de la Biblia. El cristiano bíblico es el apostólico. Y fruto de todo eso el enemigo ha logrado su cometido. Pero quiero decirle en este momento, en el nombre de Jesús, que allí donde usted está, levante sus manos. Estamos levantando, hermanos queridos padres. Por eso en esta iglesia vamos a empezar a trabajar a sus niños, a sus adolescentes, a sus preadolescentes, a sus jóvenes y a los adultos también, para saber con fundamento derribar todo argumento que se levanta contra la obediencia de Cristo. Porque alguien dice: pero ¿cómo le van a hablar de eso acá en la iglesia? Pero en su colegio, en su escuela, allá donde usted paga, le están enseñando ideologías contrarias a la palabra de Dios. Y usted decide qué quiere que su hijo reciba. Que su hijo mañana sea un defensor de la verdad o un promotor del vandalismo y de todo lo que el enemigo quiere sembrar hoy en día en la juventud. Pero los tibios nunca van a ponerse firmes. Los que están encendidos no les da temor, pero los que están tibios sí. Oremos. Dios y Padre, en esta hora levanto mis manos y te doy gracias por tu palabra, por tu presencia y por tu bendición. Pongo mi vida en tus manos y también la vida de cada persona aquí y allá en sus hogares. Sé que hay personas, Señor Jesucristo, que están en medio de ataques. Dios no nos llamó a andar debatiendo ni peleando, pero sí proclamar la verdad de la palabra de Dios. Dios nos llamó a decir misericordia, pero también verdad. Misericordia sin verdad no es misericordia, y verdad sin misericordia tampoco es una verdad correctamente entregada. Por eso, Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes a fundamentar a estos pequeños, a estas adolescentes, a estos jóvenes y a toda la iglesia en general. Que se levante una generación de predicadoras, de predicadores, de maestros de escuela, de gente profesional, de gente, Señor, en las calles, en su lugar de comercio, en cualquier lugar, que estén bien cimentados, no tibios. Porque los tibios se manchan, los tibios son ciegos, los tibios creen que tienen todo, pero los que están encendidos en la presencia de Dios van a hablar con denuedo, van a hablar con autoridad. Y es cierto que vendrá burla, vendrá amenaza, vendrá escarnio, vendrá intimidación, pero quiero decir en este día que siempre la palabra de Dios prevalece, y la Biblia dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. La Biblia dice que si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que Jehová está conmigo cual poderoso gigante. La Biblia dice que por un camino vendrán contra ti, pero por varios huirán delante de ti. Así que, hermano, no temas. Habla la verdad de la palabra de Dios, pero háblala con fundamento, y no solo con fundamento, porque de argumentos están llenos ellos, pero con la unción y con la autoridad de la palabra de Dios. Alguien que aplauda el santo nombre de Jesús en esta hora, en el nombre de Cristo. Es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Aleluya. Mi anhelo es buscar de día y noche. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. De tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Bravo, Señor.
hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Aleluya. Me gozo En tu presencia. en tu presencia. Vamos, levante su voz y dígaselo a Él en esta hora. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, alabamos. por siempre y para siempre. Te damos gloria. Me gozo en tu presencia. Amén. En tu presencia. En tu presencia. Vamos, alguien que le dé ese aplauso al Señor Jesús en esta hora.